Compañeros caminantes del Sendero Estoico, gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a ir directamente al tema que nos reúne esta semana. Hoy quiero invitarlos una vez más a mirar el mundo desde un punto de vista muy, pero muy práctico, como debe ser y como siempre hacemos aquí, ¿cierto? Esta semana vamos a hablar de cómo el estoicismo, esta filosofía de vida milenaria, se relaciona muy cercanamente con la teoría científica del efecto mariposa, un concepto que es súper moderno. Pero para comenzar, yo creo que debemos definir claramente qué es esto del efecto mariposa, ¿verdad? Yo decidí ofrecerles no la versión científica y aburrida y a veces confusa de esa definición, sino una definición más bien básica, una definición que entendamos todos. Vamos a ver. El efecto mariposa es la idea de que pequeñas acciones o cambios, aunque parezcan insignificantes, pueden terminar provocando consecuencias enormes. En sistemas complejos, por ejemplo, como la vida, la sociedad o incluso la naturaleza, una serie de buenas acciones, por diminutas que sean, pueden generar resultados extraordinarios. Pero por el contrario, muchas malas decisiones, así sean pequeñas también, pueden desencadenar efectos devastadores en ese sistema. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el estoicismo?, se preguntarán ustedes. Pues amigos, si hay algo que los estoicos clásicos tenían clarísimo desde el principio era precisamente eso, que ninguno de nosotros vive aislado, que así nos guste o no nos guste, todos somos parte de una misma comunidad humana, un mismo hogar compartido, un mismo tejido que se extiende más allá de fronteras, de razas, idiomas, culturas o inclusive distancia, que somos parte de un mismo sistema. Y de la misma manera, estos estoicos clásicos intuían que lo que le ocurre a un ser humano en otro lugar del mundo también nos concierne a nosotros. Y a este concepto ellos le llamaron oikeiosis, ¿recuerdan? Aunque ya hablamos brevemente del concepto de oikeiosis en el episodio 17, cuando exploramos a Marco Aurelio y la idea de vivir para el bien común, yo les dije que los conceptos estoicos necesitan escucharse más de una vez y desde diferentes perspectivas para realmente asentarse, porque el estoicismo no solo busca darnos ideas interesantes, sino convertirse en una guía práctica de vida. Y cuando entendemos de verdad este concepto de oikeiosis, comenzamos a comprender que nuestras acciones importan, por pequeñas que sean, que lo que hacemos aquí y ahora, por insignificante que parezca, tiene un impacto real en el mundo y en la vida de otros. Y precisamente por eso es tan importante reforzar esta idea, para que deje de ser teoría y se convierta en parte de nuestra forma de vivir. Ese es el deseo siempre en este espacio. Bueno, imagínense que curiosamente, siglos después de que los estoicos hablaran de oikeiosis, y desde un contexto completamente diferente, el meteorólogo Edward Lorenz llegó a una conclusión que resonaba muchísimo con esta intuición estoica. Resulta que mientras él estudiaba modelos climáticos en los años 60, Lorenz descubrió que un cambio mínimo en las condiciones iniciales, algo tan pequeño como por ejemplo redondear un número decimal, podía producir resultados completamente distintos al final. Y a esta sensibilidad extrema, él la llamó efecto mariposa, usando la idea ahí medio poética de que el simple aleteo de una mariposa podría, en teoría, ¿no?, desencadenar un huracán al otro lado del mundo. Ahora, Lorenz hablaba de ciencia, no de filosofía, pero su descubrimiento parecía confirmar algo que estos estoicos clásicos ya intuían hace siglos, que vivimos en un universo interconectado, donde nada ocurre en aislamiento y donde incluso las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias enormes. Porque cada gesto, cada decisión y cada acción deja una huella en el mundo que compartimos. Y por eso es que en este episodio quiero unir estos dos hilos. La visión estoica de que somos ciudadanos del cosmos y la idea contemporánea de que todo está interconectado de forma que no siempre vemos. Nuestro objetivo al final de este capítulo
va a ser entender que esa interconexión humana, bueno, y en realidad una interconexión con el resto de la naturaleza, es mucho más que un simple ejercicio intelectual. Es un llamado, una invitación a vivir con más responsabilidad, con más compasión y más conciencia. Y también a que nos demos cuenta de que lo que hacemos hoy aquí, en nuestra casa, en nuestras calles, en nuestra rutina diaria, puede transformar la vida de alguien a miles de kilómetros, alguien que no conozcamos y que viva muy lejos. Los estoicos hablaban de la cosmópolis, la gran ciudad del cosmos, donde todos somos ciudadanos de un mismo hogar universal. No importa dónde nacimos, no importa tampoco qué idioma hablamos o la historia personal que carguemos. Sí, yo sé que todos cantamos himnos nacionales diferentes, nuestro himno nacional, y que vivimos separados por fronteras que, si nos ponemos a pensar, al final no dejan de ser líneas imaginarias. También entiendo que, para mis amigos futboleros, entiendo que unos son madrilistas y otros son del Barça, o que algunos son hinchas del River y otros del Boca. Y pues todo esto está bien porque cada persona y cada cultura debe tener su propia identidad. Pero cuando hablamos de humanidad, cuando hablamos de compasión y de colaboración, los estoicos decían que todos compartimos algo mucho más importante. Ese mismo orden racional al que llamaban logos. Esa conexión que nos recuerda que por encima de nuestras diferencias, seguimos siendo parte de una misma familia humana. Ese logos, recuerdan amigos, creo que fue por ahí en el episodio 10 que tocamos ese tema, es la estructura profunda del universo, la razón que lo atraviesa todo y que nos conecta como partes de un mismo organismo. Y dentro de ese organismo, dentro de ese logos, los estoicos también hablaban de la simpatia, que significa la simpatía universal, o sea, la idea de que todo está entrelazado, que lo que afecta a una parte repercute en el todo. Por ejemplo, si una rama del árbol se quiebra, pues el árbol entero se va a resentir. Si una persona actúa con injusticia, negligencia o crueldad, pues el tejido común al que todos pertenecemos se va a debilitar. Pero si alguien, por el contrario, actúa con virtud, con compasión, con claridad, ese gesto también se va a sentir y se va a propagar en el sistema. ¿Y qué ejemplo piensan ustedes que podemos dar para demostrar que todos somos partes de ese sistema? A ver, piensen unos segunditos. Pues el ejemplo moderno más claro e impactante de esta interconexión lo vivimos todos. Absolutamente todos, sin excepción, hace 6 años durante la pandemia global del 2020. De un momento a otro el mundo entero se detuvo. Las calles quedaron vacías, los aeropuertos quedaron en silencio, muchas familias separadas y millones de personas viviendo con miedo e incertidumbre. Y lo más impresionante era que el virus nunca distinguió entre ricos o pobres, nunca distinguió entre razas, países, religiones, ideologías. Todos, absolutamente todos estábamos expuestos. El virus nos recordó precisamente eso que los estoicos ya sabían, que estamos mucho más conectados de lo que creemos, porque en aquel momento la acción individual de cada persona era crucial para el bienestar del sistema, ¿verdad? Decidir quedarse en casa, usar tapabocas, mantener distancia o actuar con responsabilidad podía ayudar a frenar la propagación y proteger la vida de otros. Pero también ocurría lo contrario, ¿no? Una sola decisión irresponsable podía afectar a familias enteras, comunidades completas e incluso a personas que jamás conoceríamos. La pandemia del 2020 nos mostró de manera muy real y muy cruda que ninguna acción ocurre en aislamiento y que nuestras acciones siempre terminan tocando o afectando la vida de alguien más. Y amigos, aquí viene otro tema estoico interesante, la compasión estoica. Esa compasión estoica que también nace precisamente de comprender esta idea, ¿cierto? Lo primero que tenemos que saber sobre la compasión es que la compasión no es lástima. Eso debe quedar claro. La compasión tampoco es condescencia. La compasión es el reconocimiento de que el otro es parte de mí en un sentido tremendamente profundo, que su sufrimiento no me es ajeno y que su bienestar también me concierne y me afecta.
Y cuando realmente nos concientizamos de esto, entonces nuestras acciones ya dejan de ser pequeñas. Cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos, cada gesto que hacemos, se convierte entonces en una contribución, positiva o negativa, ¿no? En el mundo que compartimos. Y aquí es donde esa conexión con el efecto mariposa se vuelve real, porque Lorenz lo describió desde la ciencia y los estoicos lo hicieron desde la filosofía. Pero ambos apuntan a lo mismo. Ambos apuntan a que no estamos aislados, que nada, absolutamente nada, ninguna de nuestras acciones es insignificante y que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Pero ¿qué otros ejemplos modernos podemos traer? Les pregunto. Pues pensemos en algo tan simple como la manera en que tratamos a las personas que vemos todos los días. Si un saludo sincero a ese vecino que siempre parece estar enfadado, de mal humor. Una palabra amable al cajero que está de pronto teniendo un día difícil. O incluso ceder el paso en el tráfico cuando todos parecen estar apurados. Estos son todos gestos pequeños, gestos mínimos, muchos gestos que no tienen ningún tipo de importancia, pero pueden cambiar por completo el tono emocional de alguien. Y esa persona, al sentirse tratada con dignidad, pues quizá trate mejor a su familia al llegar a casa, ¿cierto? O tenga más paciencia con un compañero de trabajo, con su pareja, o simplemente no descargue su frustración en otras personas. Ese pequeño acto, que es casi automático, puede provocar una cadena de efectos que posiblemente nunca vamos a ver, pero que sí existen. Eso, amigos, es oikeiosis en acción. Reconocer que el otro forma parte de nuestro mismo círculo moral, aunque no lo conozcamos. Otro ejemplo muy moderno y cotidiano, ¿cierto? Es el uso de las redes sociales. Un comentario impulsivo, por ejemplo, o sarcástico o hiriente. Esos comentarios pueden parecer insignificantes porque, pues como lo estamos haciendo detrás de una pantalla, pensamos que no tienen ninguna importancia. Pero esos comentarios pueden afectar demasiado a las personas que lo reciben o que lo leen. Y esas personas heridas o irritadas, pues pueden replicar esa energía negativa en su entorno inmediato. Pero lo más importante es que lo contrario también es cierto. Un mensaje que escribamos que sea de apoyo, un mensaje positivo, un mensaje de felicitación sincera o una recomendación útil, pues puede levantar el ánimo de alguien que estaba teniendo un día terrible. Amigos, en un mundo hiperconectado, cada palabra que dejamos escrita tiene repercusiones que muchas veces no vamos a ver. Los estoicos no conocían ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, pero sí entendían que la palabra es acción y que toda acción tiene consecuencias en la comunidad. Miren, yo les voy a contar algo muy personal que hago bastante seguido, pero lo hago genuinamente, lo hago de corazón y sin esperar absolutamente nada a cambio. Yo valoro muchísimo a las personas que hacen los trabajos que casi nadie reconoce, esas personas que parecen ser invisibles, ¿no? Uno camina o la gente camina alrededor de ellos y es como si no existieran. Estoy hablando de las personas que barren, que limpian los baños, que mantienen limpios los espacios públicos que todos usamos. Muchas veces me encuentro con ellos en aeropuertos o en centros comerciales y simplemente los miro a los ojos, les doy la mano y les digo, oye, gracias por lo que haces. Gracias por mantener este lugar limpio para nosotros. Gracias por hacer bien tu trabajo. Eso me toma, no sé, tal vez 10 segundos. Y lo he hecho mucho. Tal vez lo he hecho cientos de veces. Amigos, y ustedes deberían ver las caras de estas personas. Me da risa porque ellos se sorprenden muchísimo. Estoy seguro de que no muchos, o de pronto ninguno, nunca se ha detenido para reconocerlos. Los ojos de estas personas brillan, ellos sonríen, se les nota la alegría y el agradecimiento de inmediato. Y es ahí, en esos momentos, cuando yo pienso en este concepto estoico de oikeiosis y en el efecto mariposa también. Porque a veces creemos que nuestras acciones pequeñas no significan nada, pero eso no es verdad. Tal vez ese simple gesto que tomó 10 segundos de mi vida haga que esa persona continúe su día con más ánimo, que trate mejor a alguien en su trabajo, que llegue a casa de mejor humor y a compartir con su familia, o que simplemente se sienta vista y valorada por primera vez en mucho tiempo. Y si eso ocurre, aunque yo nunca llegue a verlo, entonces ese pequeño acto ya tuvo un impacto real en el mundo.
Ahora, amigos, es muy importante que recordemos que la perspectiva estoica y la virtud no dependen del tamaño del impacto visible. Esto es importantísimo. Depende de la intención correcta y del reconocimiento de que somos parte de un todo. Y esta es una de las piezas claves de este podcast desde el primer día. Entender que actuando de manera estoica en las pequeñas situaciones de nuestros días podemos generar un cambio real. Primero en nosotros mismos, ¿no? Y luego en todas las personas con las que interactuamos. Ese siempre ha sido mi objetivo, que estas ideas no se queden en teoría, sino que se conviertan en una práctica diaria que transforme nuestra manera de vivir. Y por eso hago un paréntesis aquí cortico, me alegra muchísimo recibir mensajes de oyentes que me cuentan que ya están notando esos cambios en su forma de reaccionar, en su paciencia, en su compasión, en su comportamiento y también en su entorno. Este entorno, me comentan ellos, está comenzando a responder de manera distinta. Esos testimonios, queridos amigos, son la prueba viva de que seguir este camino funciona, de que ese pequeño aleteo de mariposa sí genera un movimiento más grande. Bueno, y finalmente, un ejemplo moderno y muy común, escuchar, pero escuchar de verdad. Escuchar a un hijo, a la pareja, a un amigo que está pasando por algo difícil. A veces creemos que no estamos haciendo nada, pero para la otra persona puede ser un punto de inflexión que los escuchemos genuinamente. La simpatía estoica nos dice claramente que estamos conectados de formas profundas y que ofrecer presencia, que ofrecer atención y compasión puede cambiar el rumbo emocional de alguien. Ese cambio a su vez puede influir en cómo esa persona actúa con otros y esa debería ser nuestro objetivo aunque no lo veamos nunca. Y antes de cerrar el episodio, como siempre quiero dejarles 3 ejercicios sencillos para que practiquen cuando quieran esta semana. Son ejercicios bastante simples. El primero es que durante los próximos días o cuando deseen, elijan conscientemente una interacción cotidiana. Por esta vez actúen con más calma, con empatía, con presencia. Puede ser la manera en que saluden a alguien, por ejemplo, la manera en que responden un mensaje o hablan con un familiar. Recuerden siempre que esa persona o esas personas forman parte de, de ese mismo círculo humano del que ustedes también forman parte. Y observen cómo cambia la interacción cuando actúan con conciencia. El segundo ejercicio es uno que ya hemos mencionado antes, pero que deseo que lo repitamos. Si pueden, paguen el café, el almuerzo o algún pequeño gasto de alguien que no conozca, alguien que esté en el mismo sitio donde ustedes están. Pero esta vez hagan algo adicional. Les voy a pedir que dejen también un mensaje sencillito invitando a esa persona a hacer lo mismo por alguien más cuando tenga la oportunidad. Esto lo pueden hacer a través de una nota en una servilleta, un mensajito a través del mesero que los está atendiendo. La idea es que el gesto no termine con ustedes, sino que continúe, que se multiplique, que se potencie. Ese es el efecto mariposa aplicado a la virtud. Y el tercer ejercicio es quizás el más importante para mí, ese que ya les comenté. Agradezcan genuinamente a alguien cuyo trabajo normalmente pasa desapercibido. Puede ser la persona que limpia los baños en un aeropuerto, una persona que barre las calles, que recoge basura o que limpia mesas en silencio mientras todos siguen de largo como si no existieran, como si fueran invisibles. No los ignoren, mírenlos a los ojos y denles las gracias de verdad, de corazón. Y si pueden, pues conviertan esto en un hábito. Háganlo siempre que puedan. No les va a quitar nada, les va a quitar 10 segundos de su vida. Y si pueden, a través de este reconocimiento humano, cambiarle el día a alguien y quizá también la manera en que esa persona va a tratar a otros después, ¿no? Ahí es donde entendemos que incluso estos gestos pequeños pueden tener un impacto muchísimo más grande de lo que imaginamos. Y mientras vamos ya cerrando el episodio, quiero que se queden con una idea clara, amigos. Nada de lo que hacemos es pequeño. Cada gesto, cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos es una semilla que dejamos caer en el mundo. Algunas de estas semillas van a germinar cerca a nosotros, pero otras van a germinar muy lejos. Algunas en personas que conocemos y otras en personas que nosotros ni conocemos ni que jamás veremos. Pero todas, absolutamente todas, tienen un eco.
Y cuando elegimos actuar desde la virtud, desde la compasión, desde la conciencia de que somos parte de una misma comunidad humana, ese eco se va a convertir en algo que mejora el tejido común. Ese es el verdadero efecto mariposa del estoicismo, el impacto silencioso, constante y profundo de una vida vivida con intención. Amigos, me encantaría saber qué piensan de este tema, cómo lo viven ustedes y qué ejemplos han visto en su día a día. O también qué cambios han notado desde que empezaron a caminar este sendero conmigo. Sus comentarios, sus experiencias y sus reflexiones ya saben que enriquecen mucho este espacio. Lo enriquecen más de lo que ustedes se imaginan. Pueden escribirme en mis redes sociales o enviarme un correíto. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio y me encantaría leerlos. Y ahora, como siempre, pues vamos a cerrar este episodio con esa frase mantra que nos guía en este camino estoico y que resume todo lo que discutimos en este espacio. Recuerden que solo la virtud y nuestros buenos actos, pequeños, aunque parezcan insignificantes, nos abren la puerta a la verdadera felicidad. Gracias y feliz semana.